en la serie La vida de Cristo. El día de hoy tenemos el estudio número 154 y tiene como objetivo vivir con esperanza, esperando nuestra resurrección. Y antes de dar inicio con el estudio, vamos a orar a Dios para pedir su dirección. Acompáñenme a orar. Señor, gracias por ti, oh Jesucristo, gracias por la palabra que nos ha sido revelada y por tu misericordia que nos permite, como en este día, poder abrirla y estudiarla todos juntos. Pedimos, Señor, que tú dirijas este estudio, que podamos entender lo que tú tienes preparado para nuestros corazones. Pedimos, Señor, que nos des entendimiento y que en este tiempo tú seas honrado, Señor. Gracias porque una vez que hemos creído podemos seguir creciendo en conocimiento de tu Hijo. Y también pedimos por aquellos que no te conocen, si hay alguien viendo este estudio, pedimos, Señor, que sea de mucha bendición y que a través de este estudio tú hables a su corazón y conozca el nombre de Cristo y la salvación que tenemos a través de tu Hijo. Gracias damos, Señor, en el nombre de Cristo pedimos tu dirección y tu bendición. Amén. Vamos a iniciar con este estudio y vamos a recordar el estudio anterior. Vimos cómo al Señor Jesucristo, las personas que se oponían a Él, pues continuamente le ponían trampas. Y vimos la semana pasada una pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo los fariseos y los herodianos, un grupo que pues eran enemigos, pero en este caso se unieron para poner una trampa al Señor Jesucristo y le hacen una pregunta tramposa, pero el Señor Jesucristo lo sabía y conocía la intención de esta pregunta. Y la pregunta era, ¿está permitido pagar impuestos al César o no? Y el Señor Jesucristo le responde a la vez con otra pregunta. El Señor Jesucristo les pide una moneda y les pregunta que de quién era la imagen que estaba en esa moneda. Ellos respondieron que la imagen era del César. Por lo tanto, el Señor Jesucristo les dice, entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ante esta respuesta, estas personas, estos dos grupos, al oír esto quedaron asombrados y así que mejor decidieron dejarlo y se fueron, se alejaron. Ahora vamos a ver a otro grupo, al grupo de los saduceos. Vamos a ver que vienen con una nueva pregunta y con esta pregunta ellos querían apoyar su doctrina equivocada. Recordemos que los saduceos eran un grupo aristócrata, eran personas adineradas, una clase dentro del grupo sacerdotal que tenía una gran influencia en el pueblo, aunque en número eran mayor que los fariseos, ellos tenían mayor influencia. Ellos eran materialistas, no, sostenían que la única realidad era la que se veía, la única realidad que ellos sostenían que existía era la material, y por lo tanto ellos negaban la existencia del cielo, la existencia del infierno, negaban a los ángeles, a los espíritus, y ellos en consecuencia también rechazaban la doctrina de la resurrección. Y era un conflicto fuerte que tenían ellos con los fariseos, que ellos, pues su doctrina era diferente. Ellos sí reconocían el mundo espiritual, sí creían en la resurrección. Y ahora vamos a ver, pues, qué decían los fariseos y la pregunta o el planteamiento que hicieron al Señor Jesucristo para demostrar que su doctrina en cuanto a que no había resurrección era la correcta, pero vamos a ver cómo el Señor Jesucristo aprovecha y les muestra que ellos están equivocados, que sí hay resurrección. Y vamos a leer en Mateo 22, vamos a continuar leyendo versículos del 23 al 28. Ese mismo día, los saduceos, que decían que no hay resurrección,
se le acercaron y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo les pasó al segundo y al tercer hermano, y así hasta llegar al séptimo. Por último, murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer? Ya que todos estuvieron casados con ella. En este planteamiento hacen referencia a la ley del levirato que encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 25. Esta ley fue una medida para asegurar que las líneas familiares se mantuvieran intactas y también para que las viudas fueran cuidadas adecuadamente. En este pasaje encontramos una pregunta en el versículo 28. La pregunta es de los saduceos y vamos a ver por qué la hicieron. Dice el versículo 28, ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer? Ya que todos estuvieron casados con ella. Ellos pensaban que con este planteamiento en que la mujer se había casado con los 7 hermanos porque habían fallecido y preguntaban de quién sería esposa después de la resurrección. Los saduceos creían que esta situación comprobaría que no hay resurrección, porque si la hubiera, pues sería un problema, ¿verdad? 7 hermanos que se casaron con una mujer y de quién sería después de la resurrección, de quién sería esposa. Pero ellos estaban equivocados. Vamos a ver la respuesta del Señor Jesucristo, versículos 29 al 33. Jesús les contestó: ustedes andan equivocados, porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. Entonces vemos la respuesta dada del Señor Jesucristo a este grupo de saduceos, y les dice que ellos están equivocados. Ellos están equivocados en su doctrina de que no había resurrección y en el planteamiento que le hicieron para demostrar que no había resurrección. Y les dice el motivo por el cual están equivocados, versículo 29. Jesús les contestó: ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Ellos desconocían las Escrituras porque las Escrituras mismas hablan de la resurrección, y también desconocen el poder de Dios porque Dios tiene poder ¿para qué? Para levantar muertos, para resucitar muertos. Por lo tanto, ellos están totalmente equivocados. Creían que era un problema este planteamiento que estaban haciendo, y que era un problema sin solución. Al momento de la resurrección, el caso de la viuda que había tenido 7 esposos. ¿Y por qué no es un problema? Aquí mismo también nos explica el Señor Jesucristo por qué no es un problema, de quién va a ser o quién va a ser el esposo de la viuda en el cielo, según el versículo 30. En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Entonces, vemos la respuesta. Dice que no, bueno, no es un problema. ¿Por qué? Porque en la resurrección no nos casaremos.
¿verdad? Dice que seremos como ángeles. Y quiero subrayar la palabra como, ¿verdad? No dice seremos ángeles. Nos pone el ejemplo de los ángeles, nos dice seremos como los ángeles. Los saduceos no creían en los ángeles, ¿verdad? Ellos no creían en lo espiritual. Y los ángeles son espíritu. Por lo tanto, no creían en los ángeles. Por lo que el Señor Jesucristo, además de la enseñanza, aquí también les está enseñando que es otra creencia falsa la que los fariseos tenían en cuanto a la inexistencia de los ángeles. Ellos estaban equivocados porque los ángeles sí existen, son seres, son criaturas espirituales, inmortales, creadas por Dios. Y estos no se reproducen, Dios los creó el número de ángeles y ellos no necesitan casarse para reproducirse. Por eso el Señor Jesucristo les dice que seremos como ángeles. ¿Por qué? Porque en la eternidad, a diferencia de en la tierra, recordemos que el Señor Jesucristo, que Dios dio el mandato al ser humano de reproducirse, de multiplicarse aquí en la tierra, pero en la eternidad no va a ser así, ¿verdad? En la eternidad no será así y no será necesario multiplicarnos porque ya no habrá muerte, será una vida muy diferente a la vida que conocemos aquí y pues en el cielo nuevo, en la tierra nueva, pues será todo diferente, ¿verdad? Estaremos, tendremos un esposo, ¿verdad? ¿Y quién es el esposo? Es Cristo y por lo tanto ya no habrá necesidad de un matrimonio terrenal como el que conocemos aquí en la tierra. Recordemos que habrá cielos nuevos y una tierra nueva y por lo tanto las cosas serán totalmente diferentes a las que conocemos. Y seremos, repito, seremos como ángeles. Entonces, aquí queda muy claro que los ángeles no se casan, no hay matrimonios entre ellos. En el cielo no existe la muerte, ni tampoco la necesidad de procreación. Y en la vida más allá, los resucitados, repito, seremos como ángeles. Mucha gente, yo creo que todos hemos escuchado algunas personas que lo dicen porque lo creen, otros tal vez lo dicen por modismo o por costumbre. Cuando un ser querido muere, refieren que ese ser querido es su ángel ahora que está desde el cielo cuidándolos. Pero la escritura es clara, la evidencia que tenemos, la enseñanza que tenemos en la escritura es clara y vemos que los difuntos no son ángeles. Los difuntos no se convierten en ángeles. Recordemos el ejemplo, si no lo has leído, te recomiendo que leas en Lucas 16 la historia de Lázaro. Este hombre cuando murió y estaba en el paraíso, la Biblia no lo menciona que se haya convertido como ángel. Él estaba en el paraíso y estaba vivo, ¿verdad? Y pues Dios creó a los ángeles y también creó a los seres humanos, nos creó a nosotros. Y somos creación de Dios, en eso somos iguales, pero a la vez somos distintos. Creó a los ángeles en un tiempo diferente que a los hombres y en momentos diferentes y por lo tanto pues los ángeles, ¿verdad? Repito, no son espíritus de los humanos, son ni los humanos se vuelven en ángeles. Hay muchas diferencias, ¿verdad? Entre nosotros y los ángeles y esta diferencia se va a mantener por toda la eternidad. Los ángeles nunca van a dejar de existir y nosotros tampoco, ¿verdad? Y los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, sabemos que vamos a estar por toda la eternidad con un cuerpo nuevo y haciendo algo en común con los ángeles. ¿Qué vamos a estar haciendo?
Bueno, vamos a estar en la presencia de Dios, adorando y alabando al Dios verdadero. Muchas veces se tiene la creencia entre los creyentes y también entre los no creyentes que la vida futura, la vida en el cielo, será una continuación de la vida aquí en la tierra, pero todo perfecto. Se piensa que habrá una continuación de los matrimonios en el cielo, pero ¿qué pasaría en estos casos? Por ejemplo, una persona que en la cual su cónyuge no está en el cielo, ¿por qué? Porque rechazó al Hijo de Dios y por lo tanto, como lo dice la Biblia, el que no cree, el que le rechaza, está condenado por no haber creído. Entonces esta persona no estaría en el cielo, por lo tanto, ¿qué pasaría con este matrimonio? Uno de los cónyuges estaría en el cielo y el otro no. También cuando una persona nunca se casó, sabemos que hay personas que se mantienen toda su vida solteras, o también tristemente hay niños, ¿verdad?, que mueren a, a esa edad, o incluso ahorita que está tan de moda el aborto y que va aumentando cada día. ¿Qué pasa también con los abortos, con los bebés? Porque ellos sabemos que van al cielo, la Biblia es clara, y el reino de los cielos es de quienes son como niños, y ellos pues nunca se casaron aquí en la tierra. También imagínense qué pasaría si no hubiera la misma cantidad de hombres y mujeres salvos. Eso sería un problema para que todos alcanzaran una pareja. Y también, bueno, pues vemos que no es así el cielo. En la tierra era necesario la institución del matrimonio para formar la unidad en familia. El matrimonio tiene ese propósito de que un hombre y una mujer se unan para procrear y formar una familia, y por medio de esta unión pues tengan hijos, y a la vez ellos en el futuro se unan, ¿verdad?, para con otras personas, hombre o mujer, para procrear y tener más hijos. Y pues era necesaria, ¿verdad?, la procreación, y también era necesario para criar los hijos y prepararlos para la vida adulta. Por eso es tan importante el matrimonio. Y en el cielo ya no va a haber estas necesidades. ¿Por qué? Porque todos seremos una sola familia. Una familia en la cual vamos a tener un mismo Padre, y también tenemos un mismo Salvador. Y es difícil para nosotros comprender el cielo, pero podemos estar seguros de que será sumamente superior la vida en el cielo a la que conocemos aquí en la tierra. Nuestra mente es, repito, es limitada, y podemos imaginar lo mejor de cómo pudiera ser el cielo, pero nuestra mente no alcanza. Nuestra mente no alcanza a percibir cómo será el cielo, pero sí estamos seguros de que va a ser un lugar mucho, mucho mejor que la tierra o la vida que actualmente conocemos aquí. En Mateo 22-24 vemos que ellos citaron en Deuteronomio 25:5 la ley del levirato, y donde es obligación del cuñado casarse con la viuda del hermano, de su hermano. Y dijeron esto para apoyar su creencia de que no hay resurrección. Esto lo dijeron los saduceos. En Mateo 22:31-32 vamos a ver cómo nos enseña de que sí hay resurrección. No hay lugar a dudas en cuanto a esto. Y nos dice Mateo 22:31-32: pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Él no es Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Aquí está citando Éxodo 3:6, cuando recordemos este pasaje, cuando Dios habla con Moisés en la zarza ardiente, en la zarza que no se consumía, y habla con Moisés, y el Señor le dice esto mismo a Moisés, ¿verdad? Le dice que yo soy, no le está diciendo, pues yo era el Dios de estas personas,
No, le dice, yo soy. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de vivos. Y Abraham, Isaac y Jacob, aunque ya habían dejado esta tierra, habían dejado su cuerpo mortal, ellos están vivos. Y Dios sigue siendo el Dios de ellos, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y es un Dios de vivos. Y bueno, ¿y qué pasa con Abraham? Con los patriarcas. ¿Qué pasa con Abraham? Con Isaac y con Jacob. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, sabemos, de acuerdo a la escritura, que están vivos, están en la presencia de Dios, están en el paraíso. ¿Y qué están esperando? La resurrección, ¿verdad? Porque así como Cristo vino y murió en la cruz por nosotros, y Él fue llevado al sepulcro, ¿y qué pasó con Él? Resucitó al tercer día. Y es tan importante la doctrina de la resurrección, es tan importante para nuestra fe, que veamos qué nos dice 1 Corintios 15, 16 al 17. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Por lo tanto, es tan importante la resurrección porque, pues, qué desdichados seríamos, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, pues nosotros tampoco vamos a resucitar. Y, y nuestra fe en el Señor Jesucristo sería una fe vana. Y tristemente estaríamos todavía en nuestros pecados, porque si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera vencido a la muerte, no hubiera vencido al pecado, y seríamos, repito, los mortales más desdichados. Y pues qué sentido tendría la vida, ¿verdad? Podríamos vivir satisfaciendo nuestros deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué importa? ¿Verdad? No hay resurrección. Es esta vida solamente. Pues vivamos como sea, ¿verdad? Pero no es así. Sabemos que vamos a resucitar porque Jesús resucitó y algún día vamos a estar delante de Él en su tribunal y vamos a dar cuenta de lo que hicimos y lo que no hicimos mientras estuvimos en este cuerpo como creyentes. Dice Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Cristo es el primogénito de la resurrección. Él es el primero, la primera persona, es el primero en resucitar para nunca más volver a morir. En la Biblia encontramos relatos de hombres, de jóvenes que murieron y Jesús lo resucitó de la tumba, pero no, su resurrección no fue para vida eterna. Ellos volvieron a morir, pero Cristo resucitó para nunca más volver a morir, y así nosotros seremos resucitados, ¿verdad? Para nunca más experimentar muerte. Si Cristo viene hoy, mañana, y estamos vivos, pues seremos transformados, ¿verdad? Así nos enseña la Biblia. Nuestros cuerpos mortales serán transformados para tener un cuerpo glorioso como el de Cristo, pero los que murieron en Cristo van a salir de las tumbas y van a ser también glorificados con un cuerpo como el de Cristo. Entonces, una vez resucitados, una vez que estemos con este cuerpo glorificado, pues ya no vamos a experimentar muerte y estaremos unidos a Dios por toda la eternidad. Y es por eso que es tan, pero tan importante la doctrina de la resurrección. Y la resurrección pues es la garantía que nosotros tenemos para nuestra salvación. Cristo resucitó y solo por medio de Cristo tenemos esta salvación, tenemos esta certeza, esta garantía por la obra, ¿verdad?, que Jesucristo hizo en favor de nosotros al morir en la cruz. Dice
ahí mismo en Primera de Corintios, pero capítulo 15, versículos 1 al 4. Aquí Pablo explica el Evangelio. Dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y si seguimos leyendo los siguientes versículos, aquí nos habla de los testigos, quienes vieron a Jesús, menciona nombres y además menciona una multitud, más de 500 personas, y que algunas todavía vivían en ese tiempo y que podían dar testimonio de la resurrección de Jesucristo. Por eso es tan importante, y también no hay duda, ¿verdad?, de la resurrección de Cristo. Y podemos decir que solamente nosotros que vivimos en el tiempo después de Cristo o en el Nuevo Testamento, que tenemos esa garantía, pero no es así, ¿verdad? También en el Antiguo Testamento la salvación ha sido por fe, y las personas que tenían su fe en el Salvador prometido tenían esta garantía. Por eso es tan importante la resurrección. Y recordemos la convicción de Job en el libro de Job, capítulo 19, versículos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Aquí Job está pues manifestando la convicción que él tiene, y él dice: sé que mi Redentor vive y al final, ¿qué va a hacer? Triunfará sobre la muerte. Él aquí está reconociendo al Señor Jesucristo y la obra en favor de los pecadores, en favor de nosotros. Y dice también que después de la muerte, dice Job, vería con sus propios ojos a su Redentor, ¿verdad? Job estaba seguro, él tenía la garantía, porque como su Redentor triunfaría sobre la muerte, su Redentor iba a resucitar, él también iba a resucitar y lo vería con sus propios ojos, con un cuerpo resucitado. Y esto nos debe ayudar a entender la firmeza de Job, a pesar de todos los sufrimientos, en esta declaración que él está haciendo de esperanza. Recordemos que Job le fue pues mal, ¿verdad? Perdió a sus hijos, perdió su patrimonio, sus amigos, en vez de animarlo, pues lo acusaban. Su esposa pues lo incitaba, ¿verdad?, que maldijera a Dios. Pero en medio de toda esta situación, de todo este sufrimiento, Job hace esta declaración, y pues nos debe también a nosotros ayudar, ¿verdad? Y es importante que entendamos la firmeza de Job. Y Job tenía su esperanza no en lo terrenal, aunque él fuera un hombre próspero. En ese momento pues ya estaba sufriendo, y después Dios lo prosperó. Pero él sabía, ¿verdad?, que su esperanza no era terrenal, no era lo que podía ofrecerle aquí la tierra, porque esto es temporal. Job tenía su esperanza ¿en dónde? En lo celestial y en lo eterno. Su enfoque no era en esta vida, sino en la vida después de la muerte, la vida que ofrece su Redentor, que es el Señor Jesucristo, y que así como ofrece a Job, nos ofrece a todos los que ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Volviendo al error de los saduceos, ahí en el versículo 29 vemos cuál fue el gran error. Dice: Jesús les contestó: ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Ellos
desconocían las escrituras y el poder de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos evitar este error? Vamos a leer algunos pasajes. 1 Pedro 2, 1, 3. Y esta es la palabra del Evangelio que les he anunciado a ustedes. Por lo tanto, abandonen toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? De acuerdo a 1 Pedro 2, 1 al 3, debemos estar leyendo, debemos estar estudiando y practicando la palabra de Dios para ir creciendo en nuestra fe. 1 Pedro 1, del 8 al 9. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran en un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Entonces, creyendo, debemos conocer la Biblia, creer en las promesas y en el poder de Dios, que produce en el creyente una alegría con un gozo indescriptible y glorioso. Esta alegría, pues no la conoce el mundo, porque para el mundo es locura, ¿verdad? El mundo solamente ve lo que sus ojos les permiten ver lo material, lo temporal de este mundo, y para ellos es imposible alegrarse en las promesas que tenemos en Dios, promesas que son eternas. Pero por eso es importante conocer las escrituras, leerlas, escudriñarlas y conocer el plan de Dios, un plan de Dios perfecto, un plan de Dios gratuito, un plan de Dios eterno. Por eso es tan importante y nos alegramos en Cristo, ¿verdad? Por estas promesas eternas. Y esta alegría, como dice este versículo, produce en nosotros un gozo indescriptible y glorioso. Para concluir, como que en cada estudio, pues debemos pensar en la aplicación que tiene el estudio en nuestras vidas y qué aplicación podemos encontrar en el estudio de hoy en nuestras vidas. Bueno, voy a mencionar tres. Una aplicación es que no debemos desanimarnos en las cosas que nos pudieran suceder. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza viva. El Señor Jesucristo está vivo, Él resucitó y ahorita en este momento Él está vivo a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces no nos desanimemos, tenemos una esperanza viva. También debemos nosotros compartir esta esperanza. Hay gente que no la tiene y nosotros debemos compartir esta esperanza con otras personas y que tengan confianza en las promesas que Dios nos ha dado. También nosotros podemos ayudar a los que en el día de hoy tristemente pues son como los saduceos y niegan la resurrección. Hay en el mundo tantas creencias, tantas filosofías contrarias a la palabra de Dios, contrarias al plan de Dios, y muchas de ellas niegan la resurrección. Y bueno, hermanos, pues demos gracias a Dios por estas promesas, por esta seguridad que tenemos, por la garantía de nuestra salvación que tenemos, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Y eso nos debe alegrar y a cada uno de nosotros y generar un gozo, como dice la palabra, un gozo indescriptible y glorioso. Vamos a orar para terminar este estudio y dar gracias a Dios. Señor, gracias por tu Hijo Jesús, gracias porque Él nos garantiza por medio de su resurrección, nos garantiza todas las promesas que tenemos en la Escritura. Damos gracias porque también así como Job, nosotros podemos tener una esperanza en nuestro Redentor que es Cristo, aún en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones de los sufrimientos que pasamos en esta tierra, porque entendemos que estamos en un mundo caído, pero también sabemos, Señor, que es un tiempo que es temporal y algún día va a acabar y vamos a estar junto a
en nuestro Señor Jesucristo, que Él es las primicias en todo. Vamos a estar con Él ya resucitados, con cuerpos nuevos, con cuerpos glorificados como el de Cristo, por toda la eternidad en unión contigo, Señor, para alabarte, para ofrecerte a ti la adoración divina, la adoración verdadera que a ti te agrada y que tú mereces, Señor. Bendice a los que están escuchando este video, que a cada uno de nosotros nos edifique tu palabra, que podamos ponerla en práctica. Y también pedimos por aquellos que pudieran estar viendo este video, Señor, que lo que aquí se habló, los versículos que leímos, que tu Espíritu Santo, Señor, siembre en sus corazones estos versículos y que crezca en ellos el deseo, la curiosidad de conocer más de tu Hijo Jesucristo, y que si no son salvos, Señor, que ellos puedan también reconocer el problema en el que están y vengan a arrepentimiento y a poner su fe en el Señor Jesucristo para su salvación. Y cuando resucitemos, Señor, que también pues ellos que están viendo este video también gocen de esta promesa eterna que tú nos has ofrecido. Gracias damos por tu palabra, gracias por este privilegio y libertad de poder abrirla. En el nombre de Cristo oramos y te damos las gracias. Amén.